Bienvenidos jóvenes a esta clase de planeación financiera. Estamos en la unidad número 3, que es el tema de presupuestos y corresponde al segundo parcial. Hemos estado viendo métodos para elaborar los estados financieros presupuestados, específicamente el estado de balanza general, que también le llaman estado de situación financiera, y el estado de resultados. También vimos el presupuesto de efectivo. Bueno, el método que vimos en las clases anteriores le llaman presupuesto maestro, que consiste en el presupuesto de operación y el presupuesto de efectivo. El presupuesto de operación, pues recordando, son los presupuestos de ventas, de producción, el presupuesto de materias primas, de compras, el presupuesto de mano de obra directa, gastos indirectos de fabricación, luego la evaluación de los inventarios, hasta que ya podemos tener los estados presupuestados. El presupuesto de efectivo, pues es el presupuesto financiero. Bueno, el que vamos a ver en esta clase es un método muy simplificado, mucho más sencillo que los métodos anteriores. El que vamos a ver hoy se llama método porcentaje de ventas. Método porcentaje de ventas. Este método es útil para elaborar el estado de resultados presupuestado o pro forma, es lo mismo, ¿no? Estado de resultados pro forma o presupuestado. Bueno, en sus apuntes viene, creo que en la página 22. Vamos a resolver ese ejemplo, lo vamos a explicar. En la tarea viene un problema similar y van a aplicar pues el mismo procedimiento. Bueno, la sencillez de este método consiste en suponer que los gastos que incurre la empresa, ya sea el costo de ventas, los gastos operativos, cambian en proporción al volumen de ventas. Por lo tanto, estos gastos o costos se van a expresar como un porcentaje de las ventas, lo cual resulta lógico. Es decir, al aumentar las ventas, pues también esperamos que van a aumentar los gastos, sea porque se van a contratar más operarios, trabajadores, más vendedores. Al producir más, hay que enviar más mercancía hacia los mercados, a los clientes, se van a incurrir en mayores gastos de distribución. Así que resulta pues razonable que estos costos y gastos también cambien más o menos en la misma proporción que cambia el volumen de ventas. Así que se van a expresar como un porcentaje de las ventas. Por eso el método se llama así, método porcentaje de ventas. Uno sería tomar todo el costo como porcentaje de las ventas. Pero lo más correcto sería que de los costos nosotros hiciéramos diferencia entre los costos fijos y los costos variables. Y yo aquí lo abrevio CF, costos fijos, y CV, costos variables. Una forma sería suponer que estos costos totales cambian directamente en proporción a las ventas. Sin embargo, dicha suposición no es del todo realista, dado que realmente los costos que van a cambiar en proporción directa a las ventas son los costos variables. Los costos fijos, pues son fijos, son costos que permanecen constantes y que no dependen del nivel de producción. Ya lo hemos mencionado en algunos casos. Costos fijos como los gastos de depreciación de los activos, pago de seguros, quizá la renta de local, ciertos gastos de mantenimiento, algunos impuestos que cobra el gobierno como el impuesto predial o el impuesto sobre la tenencia de vehículos, son costos fijos que no dependen de la actividad. Es decir, si yo estoy pagando el seguro del carro, el pago del seguro es un costo fijo,
porque no depende del kilometraje del carro. Es decir, la aseguradora me va a cobrar una cuota fija, independientemente de que el vehículo corra mucho o esté estacionado. Los gastos de depreciación de los activos como la maquinaria pues es igual. Se carga un gasto por depreciación, pero no está en función de las unidades que trabajó o las unidades que produjo esa máquina. Por lo tanto, lo correcto sería sacar este porcentaje solamente con los costos variables, aquellos que sí van a cambiar con la actividad de la empresa, el volumen de ventas, que serían típicamente pues la mano de obra directa, las materias primas utilizadas, algunos insumos como energía eléctrica o combustibles. Por lo tanto, la forma correcta de resolver los problemas sería utilizando este método de porcentaje de ventas, haciendo una distinción entre costos fijos y costos variables. En los apuntes que yo les di, el problema se resolvió suponiendo que el porcentaje de ventas se aplica sobre el costo total. Lo puse así solamente para hacer el contraste con la otra forma correcta de resolver el problema, que es separando los costos fijos de los costos variables. Así que aquí en clase voy a resolverlo de la manera correcta, separando los costos fijos de los variables. Bueno, viene ahí como dato los ingresos esperados según el pronóstico de ventas, que es el que viene en la primera página, bueno, en la página 22 y en la página 23. Así que el pronóstico o las ventas planeadas para esta compañía que se llama Vectra Compañía para el año 2009. Estas son las ventas planeadas. Planeadas o presupuestadas. En otras palabras, es el pronóstico de ventas, lo que la empresa pues espera vender en el próximo año, en el año 2009. Suponemos que estas ventas pues fueron resultado de un estudio de marketing, que fue el que determinó a través de una investigación de mercados, en base a datos históricos, pues cuál sería la proyección para el próximo periodo. Ahora aquí se nos dan los datos. Para simplificar, pues vamos a suponer que la empresa produce y vende solamente dos productos, el modelo X y el modelo Y. Y las ventas presupuestadas o planeadas son 1.500 unidades para el modelo X y 1.950 unidades para el modelo Y. El precio unitario de venta es para el modelo X, el precio unitario de venta 25 pesos por unidad. Y para el modelo Y, el precio de venta, precio unitario 50 pesos. Este es por unidad, es el precio unitario. Bueno, son los datos que nos da el problema. Vamos a tener los estados financieros del año anterior para poderlo calcular. Entonces, estos serían los datos del problema para calcular las ventas planeadas para el año 2009. Bueno, del estado de resultados presupuestado, tendríamos, bueno, del año 2008, perdón. 2008. El costo de ventas. Son costos fijos 40,000 y costo variable 40,000.
Ambos pues suman 80,000. Pues al calcular el porcentaje con respecto a las ventas, vamos a hacerlo solamente para el costo variable, porque este costo fijo permanece constante. Luego tendríamos los gastos operativos. Gastos operativos. Bueno, los gastos fijos serían 5,000 y los gastos variables 5,000. En total, pues suman 10,000. Bueno, igual, al calcular el porcentaje de ventas va a ser solamente sobre los gastos variables, no sobre el total, que incluye los gastos fijos y los gastos variables. Entonces, esos gastos fijos, permanecen constantes. Lo que va a cambiar, pues va a ser solamente los costos variables y los gastos variables. Bueno, de las ventas, pues hacemos el pronóstico de las ventas planeadas. Viene también ahí resuelto en sus apuntes. Para el modelo X, pues serían 1,500 unidades a 25 pesos cada unidad, lo que nos da un total de 37,500. El modelo Y, las ventas planeadas 1,950 unidades. Cada unidad pues se va a vender en 50 pesos. Por tanto nos daría 97,500. Sumamos los dos y esto nos daría las ventas planeadas. Bueno, voy a poner acá ventas planeadas para el año 2009, que es el que se va a presupuestar. Estos son los datos del año anterior, del año 2008. Bueno, las ventas planeadas para el año 2009 suman un total de 135,000. En el año 2008, que es el estado que viene ahí en los apuntes, las ventas habían sido de 100,000 pesos. Ahora se espera en el 2009 que las ventas aumenten 135,000. Quiere decir que va a haber un 35% de incremento en las ventas, al pasar de las ventas de 100,000 del año 2008 a unas ventas esperadas de 135,000 para el año 2009. Entonces, estas serían las ventas planeadas para el año 2009, según el pronóstico de las ventas para ese año que se va a presupuestar, el año 2009, que son los datos que vienen en el problema, los que mencionamos ahorita, lo que escribí ahorita al principio en el pizarrón. Bueno, entonces lo correcto, repito, sería tomar el porcentaje con respecto a los costos variables. La otra forma de hacerlo sería pues tomar el valor total, ¿sí? Entonces, en el año 2008, las ventas de ese año 2008 fueron 100,000 pesos. Entonces sería dividimos el costo de ventas, 80,000, entre 100,000. Entonces dividimos 80,000 pesos entre 100,000 pesos. Esto nos da .80. Por otras palabras, el costo de venta representa el 80% de las ventas. Por lo tanto, si las ventas ahora se esperan que sea de 135,000, pues entonces para calcular el costo de venta sería el 80% de 135,000. Suponiendo que se va a mantener más o menos la misma estructura para el próximo año. Pero eso, repito, no es lo correcto. Lo correcto sería solamente tomar los costos variables, o sea, los 40,000. Entonces serían 40,000 entre 100,000, nos daría .40. O en otras palabras, el costo variable de ventas representa el 40% de las ventas. Entonces, eso sería lo correcto, ¿no?
Estos 40,000 van a permanecer fijos, no van a cambiar en el año 2009, van a seguir siendo 40,000 pesos. Lo mismo sería para los gastos variables. No vamos a tomar el total con respecto a las ventas, sino solamente los gastos variables. Entonces serían los gastos variables, 5,000, entre el total de las ventas de ese año 2008. Entonces sería 5,000 entre 100,000, 0.05. Representaría el 5%, no el 10%. Estos gastos fijos del año 2008 van a permanecer fijos en el próximo año 2009. Solo que en el problema se indicara que en un próximo año se va a incrementar algún costo fijo o algún gasto fijo. Que por ejemplo la empresa va a adquirir más maquinaria. Al adquirir más maquinaria, pues se va a incrementar el gasto de depreciación o se va a incrementar los gastos de los seguros. Solo en ese caso. O que la empresa va a rentar una nueva bodega o una nueva instalación para ampliar la capacidad. Y entonces la renta de ese local pues es un gasto fijo o un costo fijo. Pero si no hay tal indicación, pues suponemos que estos costos fijos permanecen igual tanto en el año que termina como en el año que se va a presupuestar. Entonces, estos serían los porcentajes correctos. El 40% de los costos variables en ventas con respecto a las ventas y el 5% del gasto variable con respecto a las ventas. El 40% de las ventas son costos variables. El 5% de las ventas son gastos variables que corresponden a los gastos operativos. Entonces, tomando esta relación, pues hacemos el pronóstico para el año 2009. Hacemos el estado de resultados presupuestado o estado de resultados pro forma. Bueno, ya tenemos ahí los datos en los apuntes, se los voy a borrar aquí. Entonces, estado de resultados pro forma o presupuestado. Que sería pues para esta empresa, la empresa Vectra, compañía, para el 1 de enero al 31 de diciembre del año 2009. Entonces pondríamos nosotros el costo, primero las ventas planeadas. Para el año 2009. Bueno, aquí más falta ponerle la empresa Vectra, ¿no? Siempre el estado pues tiene que indicar el nombre de la empresa. Bueno, las ventas planeadas fueron en total 135,000. Que fueron los datos que nos da el problema ahí en el encabezado. Que se van a vender del modelo X 1,500 unidades a 25 pesos cada unidad, que es el precio de venta. Y del modelo Y se van a producir y vender 1,950 unidades a 50 pesos cada unidad, que es el precio de venta. Entonces, multiplicando y sumando, en total, por la venta de los dos modelos, la empresa espera en el año 2009 un ingreso por ventas de 135,000. Entonces, ahora vamos a calcular el costo de ventas, pero lo vamos a separar. Costo de ventas o costo de lo vendido. En costo fijo y costo variable. El costo fijo permanece fijo. Sería igual que el año anterior, el año 2008. El costo variable que calculamos ahorita es el 40%. Por lo tanto, para calcular el costo variable, pues sería multiplicar 0.80 por el nuevo volumen de ventas planeadas
o presupuestadas, 135,000. El modelo o el método supone que esa proporción se va a mantener igual para el próximo año, lo cual mencionaba ahorita al principio resulta lógico. Es decir, debe haber una relación más o menos proporcional de los gastos y costos variables con respecto al volumen de ventas. Entonces multiplican 0.80 por 100, no, perdón, es 0.40, aquí me equivoqué. 0.80 sería si tomáramos todos los costos fijos y costos variables como costo total. 0.40 por 135,000. Entonces nos daría 54,000. Este 40% pues fue el que calculamos anteriormente, en la tabla anterior que ya borré. Eran los 80,000 pesos del costo de ventas del año 2008, de los cuales 40,000 correspondían a costo fijo y los otros 40,000 correspondían a costo variable. El costo fijo no cambia, solamente va a cambiar el costo variable. Así que si en el año 2008 eran 40,000 pesos de costo variable con respecto a las ventas de ese año, que eran 100,000 pesos, pues era una relación del 40%, un porcentaje del 40% de las ventas. Así que para las nuevas ventas presupuestadas, suponemos que ese porcentaje se va a mantener igual. Así que sería el 40% de las ventas. Bueno, con eso tenemos la utilidad. El costo de ventas, pues serían 94,000. 40,000 más 54. 40,000 más 54,000. 94,000. 135,000 menos el costo de ventas nos daría la utilidad bruta de 41,000 pesos. Bueno, muy bien, pues ahí tenemos ya la utilidad bruta. Ahora le restamos los gastos variables menos, los gastos, operativos, también separados en gastos fijos y en gastos variables. En el año 2008 fueron 10,000 pesos, 5,000 de fijos y 5,000 de variables. Solo tomamos en cuenta los gastos variables. En el año 2008 las ventas fueron de 100,000 pesos. Por lo tanto, si el gasto variable fue de 5,000, con respecto a las ventas de 100,000 de ese año, pues corresponden 5%. Ese es el método porcentaje de ventas. Es una relación con respecto a las ventas. Así que sería el 5% el gasto variable con respecto a las ventas. Entonces multiplicamos 0.5 por el nuevo volumen de ventas del año 2009, que es el que se va a presupuestar, 135,000 pesos. Entonces sería el 5% o 0.5 por 135,000. 6,750. El gasto fijo pues permanece fijo, igual que el año 2008. Y el gasto variable ahora va a ser 6,750. Entonces solamente vamos a tomar los costos variables y gastos variables. Si en el año 2008 el gasto variable operativo representaba el 5% de las ventas, suponemos que para el año presupuestado 2009 también va a ser el 5% de las ventas. Bueno, las ventas planeadas para este año 2009 son de 135,000. Bueno, sumamos los gastos operativos y se los restamos a la utilidad bruta. Los gastos operativos serían 13,500. Así que serían 41,000 menos 13,500, 29,250. Entonces aquí tendríamos ya la utilidad operativa. Vamos a checar nomás que esté bien, que no me haya equivocado ahí en un número.
41,000 menos 5,000 menos 6,750. 29,250, está bien. Ahora le restamos bueno, esto nos daría la utilidad operativa. Esta es la utilidad bruta y esta es la utilidad operativa. Menos el gasto financiero. Que en el año 2008 el gasto financiero fue 1,000 pesos. Bueno, los gastos financieros es un gasto fijo. Entonces este va a quedar igual aquí. 1,000 pesos. Los gastos financieros son los intereses. Aparte también incluyen otros gastos financieros de un financiamiento, como podrían ser comisiones o anualidades. Todos los gastos derivados cuando la empresa pide un préstamo. Pero principalmente pues son los intereses. Al pedir un préstamo, la empresa pues tiene que pagar los intereses sobre ese préstamo. Esos intereses por ley son deducibles de impuestos. Así que los intereses que paga una empresa por algún crédito adquirido lo puede incluir en su declaración fiscal. Específicamente aquí en el estado de resultados pues lo va a incluir en este renglón, gasto financiero. El pago de intereses, ese es un gasto variable. Voy a detenerme un poquito aquí para que no se vayan a confundir. Una empresa al adquirir un crédito, igual que una persona, si yo pido un préstamo, pues el banco o la institución que me otorgó el crédito me va a cobrar una tasa de interés. Esa tasa de interés puede ser fija o puede ser variable. Pero no importa. El monto de los intereses, en un momento dado, se le considera como un gasto fijo, porque no depende del volumen de ventas. Estos intereses pueden ser más o menos en un año. Es decir, yo por un crédito a lo mejor este mes pagué 300 pesos de intereses y el próximo mes voy a pagar 250 de intereses y el siguiente mes a lo mejor pago 180 de intereses. Pero no es el hecho de que la cantidad cambie, sino que este gasto financiero no tiene relación con las ventas, sino que el gasto financiero es una tasa de interés que va a cobrar quien otorga el préstamo. Digamos, el banco otorgó el préstamo y en el contrato del crédito se estableció pues el plazo, vienen todas las cláusulas y entre ellos viene la tasa de interés que se va a cobrar. Esa tasa de interés que se va a aplicar pues va a representar un monto a pagar. Y ese monto, repito, no tiene relación directa con las ventas. De tal manera que, digamos, si la empresa disminuyera sus ventas, el banco no le va a decir a la empresa, oye, fíjate que como tuviste bajas ventas, te voy a cobrar menos intereses. No, los intereses van a ser los intereses. O que la empresa tuvo muchas ventas, mucho más de lo esperado. Y entonces el banco diga, oye, como tuviste muchas ventas, ahora te voy a cobrar más intereses. No, los intereses van a ser aplicados sobre el monto del capital que se prestó únicamente. Y sobre pues, las cláusulas que estén en el contrato, cómo va a ser la tasa de interés, las fechas de pago en que se debe realizar pues, el pago de intereses. En ese sentido, los intereses son un gasto fijo, porque no dependen del volumen de ventas. Estoy explayándome más. Es como si yo pido un crédito para comprar un carro nuevo. Y por ese crédito pues tengo que pagar los intereses. Cada mes estoy pagando una cantidad de capital y de intereses a mi deuda. Pero la empresa que me financió el carro, pues no le importa si yo conseguí un trabajo adicional y aumentaron mis ingresos, o si perdí el trabajo, o que mis fuentes de ingresos disminuyeron, ¿no? O sea, eso no va a depender de los ingresos, sino que es un acuerdo ya establecido de los intereses que se van a cobrar, que están directamente en relación pues, con el monto que se pidió de crédito. Por esa razón,
se va a considerar como un gasto fijo. A los gastos financieros no le vamos a aplicar el porcentaje de ventas. Siempre lo vamos a considerar fijo. Incluso si la empresa dijera, bueno, la empresa va a adquirir un crédito adicional para poder aumentar la capacidad de producción y con ello aumentar las ventas. Aún así sigue siendo un gasto fijo. Claro, ese crédito adicional pues es para apoyar el volumen de ventas, para que la empresa amplíe su capacidad, pero va a seguir siendo un gasto fijo. No va a depender del volumen de ventas. Si estas ventas suben o bajan en un mes, en un año, ese pago de intereses que ya se acordó pagar, ese va a permanecer fijo. No va a depender del volumen de ventas. Bueno, muy bien, pues entonces creo que ya con esa explicación quedó bastante claro. Los gastos financieros no se le va a aplicar el método de porcentaje de ventas. Igual si aquí en el problema nos dijera, bueno, para el año 2009 van a ser 2,000 pesos. Ah, bueno, pues va a ser 2,000 pesos. Si el año anterior de 2008 fue 1,000 pesos, pues son 1,000 pesos. No voy a dividir 1,000 entre los 100,000 pesos de ventas del año 2008. Repito, no. El gasto financiero no se aplica el porcentaje de ventas. Bueno, muy bien, esto nos daría la utilidad neta, que sería 28,250. De ahí, pues se va a aplicar los impuestos. Esto nos daría la utilidad neta antes de impuestos. Yo la abrevio así, ¿no? A diagonal I. Utilidad neta antes de impuestos. Menos los impuestos. ¿Qué es lo que recauda el gobierno? Este se da como un dato. Bueno, el gobierno, aquí en el ejemplo, se va a llevar el 15% de las utilidades. Ya lo había mencionado también en clases anteriores. Es una obligación constitucional que las personas que tenemos un ingreso debemos contribuir con los gastos del gobierno. Sea que seamos personas físicas o personas morales. Personas físicas, pues es como un servidor, que soy un empleado, soy un maestro, un profesor. Personas morales, pues son aquellos que tienen un negocio, una actividad empresarial. Ya puede ser una persona física con actividad empresarial o puede ser una persona que puede ser una sociedad, una empresa ya establecida. Es una persona moral, ¿no? Bueno, entonces, pues el gobierno nos quita ahí un pedazo de nuestros ingresos. En el caso de las empresas, pues se lleva una tajada de las utilidades. Entonces sería el 15%, 4,237.50. Restando los impuestos, porque es un gasto, es lo que la empresa tiene la obligación de pagar al gobierno. Es una obligación tributaria. Ya que la empresa paga los impuestos, pues le quedaría la utilidad neta después de impuestos, que en el ejemplo sería 24,012.50. Si lo comparan con el otro estado presupuestado del año 2009, sin hacer la distinción entre costos fijos y costos variables, gastos fijos y gastos variables, en ese estado presupuestado nos dio 10,327. Sin embargo, aquí da mucho mayor, 24,012.50. La razón, pues es que hicimos la separación. Estos costos fijos, pues no se van a incrementar, van a permanecer en el mismo nivel. Bueno, muy bien, pues ese sería el método porcentaje de ventas. Ahí les puse una información adicional, esperando pues que sea más claro el método. Y ya con esto nos quedaría solamente el último método, que se llama método de juicio, que sirve para elaborar el estado de situación financiera o balance general. El método porcentaje de ventas es solamente para el estado de resultados. El otro método que vamos a ver es para el estado del balance general. Bueno, muy bien, jóvenes, pues este sería todo con respecto a este método. Con esta información que resolvimos, que explicamos y con sus apuntes, pueden ustedes empezar a resolver los problemas de la tarea para reafirmar los conceptos que se aprendieron. Cualquier duda, con toda confianza, pues se ponen en contacto con un servidor para aclarar
o ayudarles a plantear el problema. Muchas gracias por su atención.